Bienvenidas y bienvenidos a Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les invitamos a que se queden con nosotros con más de las actividades realizadas en el 8º Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral. En este programa les presentamos la primera parte del diálogo número 1, la restricción del sufragio. Este evento se realizó los días 26 y 27 de noviembre en el Auditorio José Luis de la Peza de la Sala Superior. Esta mesa estuvo conformada por Luis Gálvez Muñoz, de la Universidad de Murcia, Luis Efrén Ríos Vega, coordinador académico de este observatorio, y como moderador, Mauricio Iván del Toro Huerta, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Acompáñenos a conocer esta primera parte del diálogo número 1, la restricción del sufragio. Comenzamos. Esta mesa tiene por título, por tema, la restricción del sufragio. Este tema incide directamente en lo que es, en mi concepción, la médula de lo que supone el derecho de participación política al sufragio, particularmente en este caso al sufragio en su modalidad del derecho a ser votado en los casos que están previstos en su análisis en el observatorio. En principio, los derechos humanos son límites en sí mismos a la acción estatal y a los poderes estatales y privados, a los poderes salvajes, como diría Luigi Ferrajoli, y a su vez estos derechos están limitados, delimitados y son sujetos a restricciones. Por lo tanto, hablar de restricciones a los derechos humanos supone en principio que hay alguna noción de cuál es su contenido, a partir del cual se va a poder verificar o no una restricción o, en su caso, una violación. De esta forma es conocida la frase o la noción sustentada por la teoría constitucional, la jurisprudencia nacional comparada internacional, de que los derechos humanos no son derechos absolutos, no obstante su carácter de universales, inalienables, indivisibles e interdependientes, salvo aquellos contados derechos que suponen normas incluso de jus cogens inderogables en cualquier circunstancia, como el derecho a no ser sujeto a tortura, a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y quizá algunas otras normas que no caben admitir excepciones, pero incluso estas normas admiten una interpretación, y es ahí donde el juez constitucional, el juez interamericano, el juez europeo, el juez regional de derechos humanos o algunos de los órganos que interpretan estas normas tienen ahí una amplio margen de acción o un margen de acción para definir el contenido de estos derechos y particularmente su proyección o su evolución conforme a interpretaciones evolutivas o principios de progresividad. Este tema también alude fundamentalmente, ya lo decía yo, a cláusulas o a nociones como las del contenido esencial, que son aquellos elementos que caracterizan a un particular derecho y que no tienen o no admiten ningún tipo de restricción por el legislador. Esto supone que al lado de este contenido esencial hay algún margen de penumbra, alguna zona no determinada, alguna zona gris que admite ciertas restricciones o limitaciones. Esto no supone que cualquiera restricción o limitación, porque si no, no estaríamos hablando de que los derechos humanos son derechos que en principio son triunfos frente a las mayorías. En este sentido, incluso para la restricción de esta zona de penumbra, de esta zona gris, se tiene que justificar. Y es entonces donde se habla de una mayor justificación respecto de cualquier validez o alcance de alguna limitación o alguna restricción. Y esto supone acudir en la doctrina más reciente, digamos, con más prestigio en algunos de los
tribunales constitucionales de los estados occidentales, al test de ponderación o de proporcionalidad, que supone que las medidas que limitan o restringen derechos, en principio, deben estar previstas en una legislación material y formalmente hablando, según lo ha dicho la Corte Interamericana, entre otros tribunales, aunque aquí también cabría hacer que cabría una interpretación de un tribunal de una normativa que, no siendo tan expresa y tan clara, puede trascender a una restricción. El segundo aspecto de este test, pues, es que la legitimación responda a una finalidad legítima constitucionalmente o convencionalmente hablando, que esta finalidad, que esta limitación sea idónea para alcanzar, que la restricción sea idónea para alcanzar esa finalidad, que la misma resulte necesaria, esto es, que no altere más allá de lo necesario y no incida en el ejercicio del derecho, y finalmente que sea proporcional en sentido estricto. Parece que en ciertas circunstancias estas son las bases de las restricciones a los derechos humanos en general. Ahora, los derechos políticos, no obstante incluso pertenecer al conjunto de derechos inderogables según la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, que no admite suspensión en estados de emergencia en esta modalidad, son por autonomacia derechos sujetos a ciertas limitaciones, por ejemplo, y es considerado en su titularidad, en términos de que se restringe o se disminuye en términos de ciudadanía, de residencia, de nacionalidad. También en términos de su ejercicio se restringe la noción a aspectos vinculados con requisitos de elegibilidad o algunos requisitos necesarios para su ejercicio. Y esto supone, entonces, que cuando estamos a ciertas restricciones vamos a interpretar a partir de qué elementos estamos hablando y de qué tipo de derechos estamos hablando. No es una línea jurisprudencial exclusiva solamente hablando de restricciones, sino que los derechos políticos tienen además una especificidad dentro del conjunto de los derechos humanos. La jurisprudencia interamericana, particularmente en los casos Yatama y Castañeda, definió el alcance interpretativo de los derechos de participación política y destacó que la previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no constituyen per se una restricción indebida a los derechos políticos. Sin embargo, dijo la Corte, la facultad de los estados de regular o restringir los derechos no es discrecional, sino que está limitada por el derecho internacional, que exige el cumplimiento de determinadas exigencias que de no ser respetadas transforma la restricción en ilegítima y contraria a la Convención Americana. Asimismo, sobre este aspecto, y en particular sobre las restricciones relacionadas con la finalidad de una medida, la Corte señaló que las restricciones, pueden establecerse en disposiciones específicas que se incluyen en determinados derechos, por ejemplo, las finalidades de protección del orden o la salud, o bien en las normas que establecen finalidades generales, legítimas, por ejemplo, los derechos y libertad de los demás o las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Una noción muy trabajada en el ámbito europeo por el Tribunal Europeo, la cláusula de la sociedad democrática, de lo necesario en una sociedad democrática. En este aspecto, y también lo ha reconocido así la Corte Interamericana, cuando se habla de restricciones a los derechos, no estamos solamente frente a la noción de requisitos de habilitación de los derechos, estos que la propia Convención Americana alude a exclusivamente podrán ser regulados por razón de edad, capacidad, idioma, instrucción o por condena competente en proceso penal, sino que además estas restricciones, que son un poco las que nosotros hemos conocido aquí como calidades de las personas, inherentes a la persona humana, y que han sido interpretadas no solamente exclusivamente, o hay un debate en torno a cuáles son esas calidades inherentes a las personas humanas, y si estas calidades no admiten otras no se admiten otras limitaciones además de estas. La Corte Interamericana señaló, por cuanto hace la Convención Americana, ya la expresión exclusivamente, que esta tendría que interpretarse a partir de los propios deberes específicos y generales de la propia Convención Americana, particularmente los deberes de establecer o de regular los derechos políticos a partir de elecciones libres, periódicas, auténticas, por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Esta particular determinación supone un deber específico que implica establecer algunos requisitos adicionales a estos temas. En esta ocasión vamos a aludir a dos casos, un asunto de la Sala Superior
que podemos denominar el asunto Xóchitl Gálvez, y un asunto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se llama el caso López Mendoza contra Venezuela. En ambos casos están implicadas, obviamente, restricciones a los derechos humanos. En el primero tiene que ver con la negativa o la improcedencia del registro como candidata a jefa delegacional en una delegación política en Miguel Hidalgo de la ciudadana Xóchitl Gálvez por no contar con una credencial para votar cuyo domicilio corresponda al Distrito Federal, según lo dispone el artículo 294, fracción primera de la legislación electoral. Esta es, digamos, el planteamiento central de este asunto. Mientras que en el caso López Mendoza, la Corte Interamericana declaró la responsabilidad internacional del Estado de Venezuela por la inhabilitación del señor López Mendoza de sus derechos políticos para participar en procesos electorales a partir de una sanción administrativa impuesta por el Contralor General de la República y no mediante una condena por juez competente en proceso penal, como lo dispone la Convención Americana sobre Derechos Humanos en una expresión muy literal. Ambos asuntos resultaron polémicos en su momento en su respectivo ámbito de jurisdicción. Ambos asuntos, creo yo, ilustran claramente lo que supone diferentes tipos de restricciones. Una que habla de situaciones habilitantes y de lo que ya veíamos, o hablaba hace un momento, de la razonabilidad en estas medidas que inciden en el margen de zona gris o indeterminada de los derechos, y por el otro lado una sanción específica, una restricción concreta a partir de un procedimiento que impone como sanción la suspensión de los derechos políticos. Creo que con esto planteo el escenario del debate de esta mesa, de este diálogo, y doy la palabra en un primer momento a nuestro invitado Luis Gálvez Muñoz, hasta por 25 minutos. Adelante, bienvenido. Muchas gracias, doctor Del Toro. Buenos días al público y buenos días y mi agradecimiento sobre todo, en primer lugar, a Luis Efrén Ríos, al doctor Luis Efrén Ríos, con el que me une una amistad ya de años y es el que ausenta de que yo esté aquí. Y quiero agradecer también al tribunal la amable invitación que me ha cursado para venir a este observatorio, igual que a su presidente, al magistrado Carrasco. Bueno, yo quería comenzar mi intervención recordando pues, la génesis de esta ponencia. Y quiero trazar la génesis de esta ponencia pues aludiendo a una serie de sentimientos o estados de ánimo por los que ha pasado. En primer lugar, podríamos decir el estado de ánimo del entusiasmo. Yo recibí una llamada, un correo de mi buen amigo Luis Efrén Ríos, invitándome a participar en el seminario. Mi reacción fue de alegría, de entusiasmo. En primer lugar, por la importancia del tema. Estamos hablando del derecho de sufragio, estamos hablando de las elecciones, estamos hablando de las bases de nuestro sistema jurídico-político. Y también, bueno, por venir al observatorio, que tiene una calidad acreditada, el Tribunal Electoral es un órgano que promueve el debate, la observación, como se ha puesto aquí de manifiesto en varias ocasiones. Y luego, pues, el interés que se demuestra en este país por las cuestiones electorales. Se vive mucho el derecho electoral, las cuestiones electorales. Y, bueno, pues, las ganas de venir a este país tan extraordinario, ¿no? Y he visitado ya en anteriores ocasiones, pues desde el centro histórico y otros sitios. Y, en fin, es un placer estar aquí. Pero, claro, el sentimiento de entusiasmo pasó al de preocupación. Es de preocupación porque en ese momento que se me cursó la invitación, pues yo estaba tareado con otros temas y esto lo puse en cola y al final pues el tiempo te atropella. No me da tiempo, no me da tiempo. El tiempo te atropella. Tenía un libro para enviar, un libro docente, y lo envié una semana antes, el miércoles pasado. Y bueno, la preocupación. Un día iba por la calle y vi un letrero luminoso que ponía: la preocupación mata más que el trabajo. ¿Por qué? Y decía también el letrero luminoso: porque hay más personas que se preocupan que las que trabajan. Y yo, que estaba fuera de tiempo, me quedaba una semana, 6 días para ir a México. Vale.
Bueno, pues hay que ponerse a trabajar, y ya está. La preocupación secundaria y ponerse a trabajar, y así se va la preocupación. Se va la preocupación. Después de la preocupación, pues vino el sentimiento, otro estado de ánimo, el de la irrelevancia, el de sentimiento de humildad, podríamos decir, de insignificancia. ¿Qué puedo yo aportar en este terreno? Ya lo he abordado en otras ocasiones, las restricciones del sufragio. Ya estuve aquí hace 3 años y abordé un tema que era la ciudadanía y el sufragio, el caso español. Y he abordado el tema de las restricciones y las restricciones del sufragio entendido en sentido amplio sobre diversos colectivos, como los discapacitados, como las personas que trabajan el día de las elecciones, especialmente los militares, el voto a distancia, en fin. He abordado el tema en varias ocasiones, el sufragio en el siglo XX. Pero bueno, pensando el tema, desde luego, llegué a la conclusión de que había margen, había mucho margen para seguir abordando el tema de las restricciones del sufragio. Desde luego, desde examinar un caso en concreto, analizarlo, confrontarlo con los grandes principios, analizar, hacer un estudio de derecho comparado en la materia, o abordar también un análisis del ordenamiento en función del ajuste de las distintas normas a los grandes principios del sufragio, a los principios básicos del mismo, y en especial el principio de universalidad del mismo. Y ahí hay un campo bastante amplio. Y eso fue lo que me llevó a trazar el tema de análisis en un aspecto concreto de ese terreno, que es examinar el control jurisdiccional del ajuste al principio de universalidad del sufragio. ¿Qué dicen los jueces cuando examinan casos sobre la situación de la universalidad del sufragio? Si se ajusta o no, si se viola o no, sobre todo el contenido esencial que decía el doctor del Toro. Y bueno, pues tracé el tema ahí. Y ahora, a continuación, en esta ponencia, pues aparte de explicar la génesis y centrar el tema, pues quiero sentar unas reglas generales, unas reglas básicas, unas ideas fundamentales sobre la materia de la universalidad y las restricciones del sufragio, y a continuación abordar una sentencia, fundamentalmente la sentencia del caso de esta homónima, caso Gálvez, ¿no? Bueno, el derecho de sufragio, podemos decir que la primera idea que hay que trazar al respecto, una de esas grandes ideas que yo las he concretado en 4, la primera idea sería la que toma la universalidad del sufragio como principio de referencia. El derecho de sufragio responde a una serie de principios básicos comunes a todas las constituciones, a las declaraciones internacionales de derechos humanos, que son eso de que el principio debe ser universal, debe ser directo, debe ser secreto, debe ser libre, debe ser igual, y que se concreta en las diversas legislaciones y declaraciones de una manera bastante similar. Aquí nos han mostrado una, y además que está muy bien traída y muy bien realizada, la del Convenio Interamericano. Bueno, pues de estos principios, el más relevante sin duda, porque es la base y la síntesis de todos los demás, prácticamente todos los demás se pueden reconducir al mismo, haciendo una interpretación amplia de este, es el de universalidad del sufragio. Y la explicación de esta relevancia se encuentra de esta relevancia que atribuimos a la universalidad del sufragio, sobre todos los demás principios, se encuentra en la gran trascendencia que tiene este principio, el reconocimiento generalizado del derecho de sufragio para la afirmación de la democracia, para la afirmación del sistema democrático, entendido como la intervención, aquel sistema donde se articula en torno a la intervención determinante de la ciudadanía en el poder, en la decisión de los asuntos públicos. Sería otra cuestión el ver si luego es tan determinante como debería ser. Muchas veces se dice que los ciudadanos votan, pero deciden poco.
Pero bueno, eso es otra cuestión sobre la realidad de la democracia en nuestros días y las cuestiones que socavan a la democracia, que no es un tema menor, por cierto. Pero viendo este tema, bueno, pues ha sido reconocido por el Tribunal de Derechos Humanos en muchas ocasiones y en muchas grandes declaraciones del Tribunal Supremo norteamericano, de tribunales constitucionales de distintos países. Recuerdo una decisión del Tribunal Supremo norteamericano que decía: ningún derecho es más precioso en un país libre que el de participar en la elección de aquellos que hacen las leyes bajo las que viven como buenos ciudadanos. Bueno, hay declaraciones sobre la trascendencia de la universalidad del sufragio en conexión con la importancia del derecho de sufragio. Son muchas y no voy a seguir. Me interesa resaltar que esta es la primera regla que toma la universalidad del sufragio como principio de referencia en la regulación del sufragio y de las propias elecciones. La segunda idea, el segundo elemento fundamental que hay que destacar en el tema del desarrollo del sufragio y de las elecciones es la amplitud que debemos dar al significado de la universalidad del sufragio. Yo soy partidario de un concepto muy amplio del sufragio. Vamos a ver, el sufragio tiene un alcance, la universalidad del sufragio tiene un alcance más amplio de lo que parece. Esto requiere tener en cuenta que la universalidad del sufragio no solo pone en juego la más amplia capacidad jurídica y de obrar a la hora de trazarlo, sino que también pone en juego la efectividad, la realidad, la materialidad, como decía antes el magistrado Carrasco, la materialidad de ese reconocimiento de máxima capacidad jurídica y de obrar en relación con el derecho de sufragio. Me explico. Este principio supone, ante todo, sobre todo, el reconocimiento generalizado a la ciudadanía, al pueblo, a los integrantes del pueblo, del derecho de sufragio. Se reconoce a todos los integrantes de la comunidad, sin discriminación, ese derecho, que no admite más restricciones que las que se conectan a la propia naturaleza del derecho, como sería la minoría de edad, la incapacidad mental, etcétera, las que derivan del entendimiento que hagamos del concepto de comunidad nacional, de comunidad más que comunidad nacional, es de pueblo, el concepto de pueblo. Todas las personas sujetas a un ordenamiento jurídico determinado, todos los nacionales de un país, incluso no todos los nacionales de un país, sino los nacionales de un país que residen en el mismo, quedando fuera los ciudadanos del exterior. En fin, esa definición que nos puede llevar a excluir a ciertas categorías. Y luego también las restricciones derivadas de la lógica, de la propia lógica del ordenamiento, que supone pues, ceder en ocasiones ante otros principios o valores constitucionales de igual valor. Por tanto, este sería el entendimiento básico, el usual, ¿no? El usual precisado de esta manera. Tenéis el reconocimiento generalizado a los integrantes de una comunidad política, a un pueblo, de este derecho. Pero el derecho de sufragio exige, en segundo lugar, más cosas. Supone también la adopción por el legislador de aquellas decisiones que sean necesarias para asegurar la efectividad del derecho. Si no, el principio de universalidad del sufragio se socava y pierde todo su sentido. Tendríamos un reconocimiento meramente formal. Se quedan vacíos de contenido. Esto supone pues, una labor por parte del legislador muy relevante. Esto lo han dicho diversos tribunales. Desde la Corte Interamericana lo ha dicho en el caso Yatama, cuando decía de conformidad con los artículos 23, etcétera, de la Convención, el Estado tiene la obligación de garantizar el goce de los derechos políticos, lo cual implica que la regulación del ejercicio de dichos derechos y su aplicación sean acordes al principio de igualdad y no discriminación y debe adoptar las medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio. También el Tribunal Constitucional Español, en una sentencia, decía: no cabe duda de que el derecho a la participación política
impone a los poderes públicos la obligación de adoptar medidas positivas destinadas a facilitar el ejercicio del derecho de voto. Los derechos subjetivos que tales medidas positivas pueden generar en favor de los ciudadanos pueden llegar a integrar el contenido constitucionalmente declarado del derecho fundamental. Bueno, y más declaraciones de tribunales que no cito. La universalidad del sufragio implica, por ello, importantes consecuencias de todo tipo sobre el ordenamiento de las elecciones. Por ejemplo, en relación con el procedimiento de votación, tendríamos distintas medidas destinadas, en primer lugar, a facilitar el sufragio, que nadie se quede sin votar por las dificultades que entraña su ejercicio, porque hay pocas mesas electorales, porque no hay procedimientos de votación establecidos para colectivos específicos, porque las elecciones se hacen en un día de trabajo, etcétera, etcétera. Y luego también sobre el tema de la efectividad del voto, ese voto que se emite y que luego a lo mejor no llega a tiempo de ser computado. Muchas veces, bueno, estos votos han llegado fuera, 300 votos que no se computan. Eso afecta a la universalidad del sufragio. Es un sufragio que estaba reconocido, que ha sido emitido y que no se computa. Esas personas han quedado excluidas, quizá por defecto de la ley. Incluso, yendo más lejos, podríamos hablar que esta concepción se mete en el ámbito incluso de la autenticidad del voto. Ese voto que es manipulado, ese voto lo que hace es que alguien ya no tenga su voto, sino que hay alguien que tiene dos votos. El que ha manipulado el voto, que tiene el suyo, y el que le ha quitado a otro. Manipulando, por ejemplo, llevando a votar a ciudadanos que están con sus capacidades intelectuales disminuidas, pero no están incapacitados judicialmente, o aquel que directamente cambia los votos emitidos por otros, ¿no? Está también lesionando la universalidad del voto, si lo piensa. Bueno, la tercera regla que quería trazar, después de ver que el principio de universalidad del sufragio debe ser el principio de referencia en la materia, que debe entenderse de una manera amplia, como les he indicado, la tercera regla sería la libertad de decisión del legislador, que tiene indudable relevancia. El punto de partida anterior está constituido sobre la idea de que la universalidad del sufragio, sus exigencias, deben compatibilizarse con la capacidad del legislador para ponderar los intereses en juego y establecer la legislación que le parezca más oportuna. Debemos respetar, en mi opinión, la división de poderes. Debemos respetar la capacidad del legislador, los representantes del pueblo, para establecer las medidas normativas que encaucen el procedimiento, el proceso electoral y los procedimientos de votación, etcétera. Esto me parece también una regla relevante. Traigo una sentencia del Tribunal Constitucional Español. Decía el Tribunal Constitucional en un auto del 2008, no existe un derecho a exigir medidas legislativas concretas. Como hemos tenido ocasión de afirmar, un artículo de la Constitución, al encomendar a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, refleja la dimensión social del Estado de Derecho, impone determinados cometidos a sus poderes, pero no reconoce un derecho subjetivo alguno que sea susceptible de protección de amparo. Así corresponde exclusivamente a la libre decisión del legislador, en cuanto a expresión de la voluntad popular, establecer las medidas oportunas para optimizar el ejercicio del derecho de sufragio, puesto que la habilitación constitucional para configurar con carácter general el derecho, estando por ello entre los distintos mecanismos disponibles y ponderando adecuadamente los diversos intereses en juego relevantes, corresponde al legislador. Esta me parece una llamada importante frente al activismo judicial, del que no soy en absoluto partidario. La cuarta y última regla que quería trazar antes de analizar la sentencia hace referencia a que el legislador no está exento de límites. El legislador tiene numerosos límites, el más importante de los cuales es el del contenido esencial que hablaba el doctor.
Ese es el más importante. Pero hay otro. Primero, se ha citado aquí también, la ley en sentido estricto, no solo material, sino también formal. Principio de legalidad material y formal. Luego, la calidad de la ley. La ley debe ser concreta a la hora, sobre todo, de restringir en ese sentido amplio que les he señalado. La ley debe ser concreta, debe respetar la seguridad jurídica. La ley debe ser previa también. O sea, la ley debe tener cierta calidad. Pero luego la ley también no puede ser arbitraria. La ley tiene que tener un fin legítimo que justifique la adopción de la medida. Ya no estoy tan seguro si cabe aplicar al legislador el principio de proporcionalidad. De hecho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha hecho una labor de contención, como se ha aludido aquí, una labor de contención a la hora de aplicar este principio. Y ha distinguido entre lo que es el derecho de sufragio activo, donde ahí sí cabe una labor más intensa, un control de justificabilidad de las decisiones legislativas por parte del tribunal, y luego lo que es el derecho de sufragio pasivo, que el tribunal es más cauteloso y se limita al ámbito de la no irracionalidad, el ámbito que es un ámbito distinto de la no arbitrariedad. Tiene un fin legítimo que justifique, luego ya es el legislador el que debe trazar las decisiones concretas. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de las actividades realizadas en el 8º Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.